Bienvenidos al programa que pues haré de Jesús llamado El Cristo. Dios lo bendiga en esta preciosa hora, que la paz del Señor esté gobernando tu vida, esté gobernando todo lo que emprendas en el día de hoy. Y gracias a Dios le damos este nuevo día, nuevo amanecer, nuevas esperanzas. Y Dios es bueno para contigo, para con mi vida. Un hombre será príncipe, una mujer será princesa cuando sea formado por un rey llamado Jesús. Si el Señor en esta hora te está haciendo esperar tu bendición, entonces prepárate para recibir más de lo que pediste. Así fue la historia en los tiempos bíblicos, en la época que había un hombre que preparaba el camino de la venida del Mesías. Y tenía unos padres llamados Zacarías y Elizabeth. A través de la oración de estos hermanos, ¿por qué no? Son de la fe del Señor. Tanto Zacarías como Elizabeth eran ancianos, pero Dios escuchó su oración. ¿Cuánto hace que usted está escuchando la oración y usted dice, todavía Dios no me contestó? Todavía sigo esperando. Bueno, les recuerdo que el pueblo de Israel oró 4 siglos, 400 años para que Dios le mandara un libertador. Esdras estuvo orando mucho tiempo en la cautividad para que el rey de turno de esa época le diera lugar para que vuelva a reconstruir los muros de Jerusalén. Ana iba cada tanto al templo y dejaba sus lágrimas, dejaba su alma en el altar, pero Dios escuchó su ruego y le dio uno de los hombres más usados por el Señor, que es el profeta Samuel, que tuvo el privilegio de ungir como rey al rey David. Elizabeth, cuando estaba cerca de Belén, allá en aquel entonces el país llamado Moab, o sea, los moabitas, ella seguramente en esos 10 años que estuvo lejos de la ciudadanía de Israel, en esos 10 años ella perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos, pero yo estoy seguro que ella nunca dejó de orar, hasta que un día el Señor la visitó y ella escuchó que en Belén el Señor había llegado con pan, con abundancia, y ella volvió con esa joven llamada Ruth. Y de esa descendencia Dios le regaló nada más ni nada menos, a través de la unión entre Ruth y Boaz, un hijo, y de ese hijo después otro hijo, y de ese hijo nació el que hoy conocemos como el rey David. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no dejes de orar. En algún momento Dios va a sorprender tu vida. A mí me ha sorprendido. Por eso hoy quiero hablar de Juan el Bautista, aquel hombre que comía miel, langosta, y que vivía prácticamente junto al río Jordán. Pero para que haya un Juan en tu familia, sus padres tienen que buscar el rostro del Señor. Cornelio, aquel centurión romano, dice la Biblia ahí en el libro de los Hechos, que él no dejaba de orar y dar ayuda al necesitado. Y un día se sorprendió porque el ángel estaba a su lado y le dice, Cornelio, tus oraciones y tu limosna ha llegado al cielo. Qué lindo es cuando el hombre y la mujer de Dios ora, clama, porque Dios no es sordo, Él escucha. Por eso nos hizo el oído, nos dio la boca para hablar, para que usted se dirija a Él. Yo sé que tanto los padres, las madres como hoy, yo soy padre, tengo hijos. Yo sé que a veces cuesta, pero para Dios hay una palabra que el mismo ángel le dijo a María, nada es imposible. Que Dios lo bendiga en esta hermosa hora. Y podemos perder batalla, pero no la perderé, porque si tenemos fe y el deseo, vamos a seguir adelante. Podemos perder muchas batallas, pero nunca pierdas tu fe en el Señor. Como diría alguien, en tus manos están mis tiempos. Así que lo invito a escuchar el programa de hoy y doy gracias a todas las radios que salen en este momento en directo, en diferido,
en Canal 100 de allá de Quetzal, otras radios que quizás no estoy enterado, pero mientras sea para la obra de Dios, sigan para adelante. Aquí se trata de que hagamos la obra para el Señor. Así que Dios bendiga a todas aquellas radios que sacan el programa en directo y en diferido, tanto en la Argentina como en el exterior. Así que busquen en su Biblia, en el Nuevo Testamento, bendito sea Dios, en el libro de Lucas, capítulo 3, vamos a leer, porque usted seguramente lo va a hacer también del otro lado, desde el versículo 2, pero antes vamos a hablar con papá, ya que se trata de la oración, escuchad, hablamos con él. Padre Celestial, en esta mañana, bendigo tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias te doy por un programa más, que estoy aquí, Señor, para compartir con la amada audiencia lo que van a escuchar ahora y lo que están escuchando luego, Padre. En el nombre de Jesús, si hay personas necesitadas, si hay personas desesperadas, si hay personas que no tienen paz, que tú lo puedas dar la paz en esta hora. Si hay personas que están entre la vida y la muerte, que tú le des una nueva oportunidad. Si hay personas que están hoy apartados del camino, Señor, que tu Espíritu Santo los toque, Señor. Vino palabra, escuche esto, vino palabra de Dios, no de cualquiera, a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Él no estaba en un shopping, estaba en el desierto. Él no estaba de vacaciones, estaba en el desierto. Cuando usted tiene una intimidad con el Señor, Dios te va a hablar. Ahora, si usted está en sus cosas, como un ejemplo, afanado o afanada como Marta y no está a los pies como María de Jesús, es muy difícil que Dios te hable. Fíjese que acá Juan estaba en el desierto y vino palabra de Dios. Y dice que él, Juan, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Y dice así, como está escrito, refiriéndose al libro de Isaías, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y dice algo que te tiene que llegar a ti porque a mí me llegó. Dice, todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos, dice, serán enderezados. Quizás hoy tú estás caminando por un camino torcido, pero Dios en esta hora quiere enderezar tus veredas, tus caminos. Él te quiere volver a poner en dirección de bendición. Bendito sea Dios en esta hora. Los caminos serán ásperos, dice, allanado, y los caminos ásperos serán allanados, y verá, dice, toda carne la salvación de Dios. Ya todo el mundo puede escuchar, vio y seguimos la salvación que vino a través del Mesías llamado Jesús. Y dice que decía a las multitudes que salían para ser bautizados, decía, oh generación de víboras, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y acá viene lo importante para el creyente, tanto hombre como mujer. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencé a pensar, a decir entre vosotros, bendito sea su nombre, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo, así decía Juan, os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y acá viene algo que te tiene que llamar la atención, porque a mí también me llamó la atención. Ya también el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Por tanto, todo árbol, esto va para usted y para mí, que no da buen fruto, se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba con este mensaje, seguramente era uno de los primeros mensajes que escuchaban aquella gente, y le preguntaban, entonces, ¿qué haremos? Ojalá que hoy mucha gente a tu alrededor venga y te pregunte, ¿qué haremos? Hace menos de 24 horas hubo un sismo allá en Tailandia, en Bangkok, en Myanmar, y hay miles de personas quizás que ya hoy no están. Esas personas tenían una vida normal, vivían una vida normal, pero hoy ya no están. Así que lo que te quiero decir que erguíos y pensad
orad, analizad, que estamos viviendo tiempos muy peligrosos, no solamente para el mundo, sino para la iglesia del Señor. Y la gente le preguntaban, ¿qué haremos? Y él respondió, le dijo, el que tiene 2 túnicas, le dé al que no tiene. ¿Para qué vas a tener 2 y el otro no tiene? Dale uno al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo con aquel que viene y te pide, quizás te golpea la mano, un paquete de harina, un paquete de arroz, dale. Si Dios te da, es para que vean. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Publicano, escuche esto. Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Alabado sea Dios en esta hora. También vinieron unos soldados diciendo, nosotros, ¿qué haremos? Le dicen fíjese que todos le preguntan, ¿qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión. Qué lindo sería aplicar esto en muchas personas hoy que están con el tema de la extorsión. No hagas extorsión a nadie, ni calumniéis a nadie, y que quedemos contentos con vuestro salario. Y así es que Zacarías, Elizabeth oraron muchos años. La Biblia dice que cuando eran ancianos le aparece el ángel Gabriel. Cuando a él le tocó hacer en esa semana, dice la Biblia que la suerte cayó sobre Zacarías y él entró en el lugar santo. Y ahí se le aparece el ángel Gabriel y le dice que aquí a poco tiempo su esposa Elizabeth, que era estéril, yo no sé cuál es tu esterilidad espiritual en esta hora, pero te puedo asegurar que si usted ama al Señor, Él no te va a dejar huérfano. Él te va a visitar, no sé cómo, por sueño, por un ángel. Él te va a visitar y te va a decir, tus oraciones han llegado, tu esterilidad espiritual ha llegado para que Dios hoy te bendiga tu vida y la mía. Alabado sea el Señor. Y el ángel le dice que a Zacarías iba a abrazar un hijo. Este hijo no tendría que tomar alcohol, este hijo no tenía que tomar sidra. Iba a ser prácticamente un hombre consagrado al Señor, como lo fue el mismo Señor Jesucristo, como lo fue en su momento, en la época de los jueces, Sansón. Pero hoy estamos hablando de Juan el Bautista. Hoy quiero hablar de un hombre de entre los hombres que nacieron de mujer, que no se ha levantado, dice la Biblia, otro mayor que Juan el Bautista. Pero ¿qué dice el Señor de Juan el Bautista? Él dice que el más pequeño en el cielo, en el reino de los cielos, es mayor que Juan. Mire qué importante que es ser pequeñito, que son inocentes, son transparentes, te dicen la verdad. Y la venida de este predicador llamado Juan, también profeta, porque está como profeta en el Nuevo Testamento, que fue anunciado en el Antiguo Testamento, y fíjese que lo anunció el libro de Malaquías y lo anunció el libro de Isaías. 2 grandes hombres de Dios en la antigüedad. Juan preparó el camino del Mesías, en este caso el camino del Señor Jesús. Juan bautizó al Señor Jesús, aunque él no quería, pero Juan le dijo, dejemos que se cumpla toda justicia. Juan declara que Jesús le dice a la gente, cuando Jesús venía hacia él para ser bautizado, le dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No busqué en la sociedad, no busqué en la religión, no busqué ningún hombre, ninguna mujer, no hay nadie que te pueda quitar el pecado, solamente se llama Jesús. Pero para que te quite el pecado tenés que venir sumiso, en humildad, porque Dios desecha a los soberbios, los altivos, los orgullosos, pero le da la bienvenida a los humildes. Y Él tiene toda la autoridad dada por el Padre para perdonar tus pecados. Ahora usted dirá, ¿qué pecado? Si tú no sabes hacer lo bueno, estás en pecado. Todo aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, está en pecado, está en desobediencia. Pero Dios en esta hora quiere perdonar tus pecados. Por eso preparó este mensaje. También Dios quiere hablar de cuáles son para los creyentes tus frutos para el Señor.
Bendito sea su nombre. Y Juan lo ve a Jesús viniendo hacia él y le dice aquí que aquel que quita, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios quiere quitar hoy tus pecados, varón, mujer. No importa si seas creyente o no lo sea, pero te puedo asegurar que si este mensaje me dio el Señor para compartir, porque primero me dio a mí, es porque alguien lo tiene que escuchar. Alabado sea Dios. El púlpito de este Juan el Bautista estaba en el desierto de Judea. Fíjese que él no estaba entre las multitudes. Él no tenía una mega iglesia. No, él estaba ahí en el desierto junto a Judea. Su templo, su iglesia física, era junto al río Jordán. Mire cómo fue este Juan querido, este Juan hijo de Zacarías y Elizabeth. ¿Qué más podemos decir de este Juan? Era primo hermano del Señor, se llevaban 6 meses nada más. ¿Qué más podemos agregar de Juan? Dios mismo se encargó de ponerle nombre, porque la familia dice, cuando nace de Elizabeth Juan, le preguntan al padre que estaba mudo porque no creyó, si usted no cree en el Señor, cuidado. Este hombre era sacerdote, estaba en el templo, sabía la ley, sabía los profetas, pero dudó del mensaje del ángel. No dudes de la palabra de Dios, porque te puede traer problemas. A Zacarías lo dejó mudo 9 meses. ¿Por qué? Porque no creyó. Más bien hagamos como aquel hombre que llevó a su hijo y los discípulos no lo podían libertar de los espíritus que lo atormentaban y le dice, ayúdame en mi incredulidad. No seamos Tomás dentro de las congregaciones. Si no vemos las marcas del Señor en nuestras manos, o la lanza en el costado, o lo que quedó en la cabeza del Señor por las espinas, o lo que quedó en su espalda por la flagelación de los látigos romanos, no hagamos como Tomás y digamos, si no veo, no creo. Felices aquellos que sin ver creyeron. Bienaventurados son, bendito sea su nombre. Y aquí el Señor se toma el privilegio de decirle a Gabriel, decirle que su nombre será llamado Juan. Y cuando la familia le dice cómo es el nombre, él toma seguramente algo para escribir y ahí suelta su palabra y pone Juan. Y ahí todos se maravillaron. Cuidado, la duda te puede llevar a pasar enmudecido delante del Señor, en la oración y en muchas cosas. Tenemos un corazón que es perverso. Cuidado, dice el libro de Jeremías. Alabado sea Dios. Y se llamará su nombre Juan. Así dice la palabra de Dios. Tanto a Juan como al Señor Jesucristo, el mismo ángel Gabriel le dice también a María, le pondrás por nombre Jesús porque él será grande. Él sí que es grande. Él es tan grande que creó los cielos y la tierra. Él es tan grande que resucitó a los muertos. Él es tan grande que devolvió la vista a los ciegos. Es tan grande que le hizo hablar a los mudos. Es tan grande mi Señor que le dijo al mar, a las tempestades, calla, enmudece. Es tan grande que libertó a aquel endemoniado en Gadara. Es tan grande que visitó a la viuda de Naín y llevaba a su hijo al cementerio y tocó el féretro y el hijo se levantó. Este Jesús es grande, pero aquí estamos hablando de su primo hermano, aquel que duró solamente 30 y pico de años por causa de que él le decía al rey de turno, deja a la mujer de tu hermano, lo decapitaron. A veces decir la verdad te van a decapitar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Te pueden hasta levantar falso testimonio. ¿Por qué? Porque estás diciendo la verdad. No importa, no te calles, sigue, avanza. Bendito sea Dios en esta hora. Y Juan era un hombre íntegro. ¿Sabe lo que es íntegro? Un hombre íntegro. Dios está buscando en esta última generación, quizás, yo no lo sé, hombres y mujeres que sean íntegros para el servicio de Dios. Hombres y mujeres que sean honestos, que sean humildes. Porque si no sos humilde, Dios no te puede usar. Dios no usa a los soberbios, a los orgullosos. Él usa a los humildes. Y aquí Zacarías, bendito sea su nombre, dudó.
como más adelante vamos a ver que Juan también dudó. Y la duda de Juan lo llevó ¿a qué? A estar mudo 9 meses. 9 meses que no pudo hablar quizás del Señor. ¿Cuánto tiempo hace que usted está mudo y no habla de la fe de Cristo? ¿Cuánto tiempo hace que usted está mudo y no comparte con su vecino en el trabajo, en la iglesia, donde sea, que Cristo sana, Cristo salva, Cristo liberta, Cristo perdona? Fíjese que Juan, cuando fue encarcelado, dudó. Juan, y usted dice, ¿cómo puede haber dudado? Todo de alguna manera dudamos en la fe. Dice que Juan manda a decir con los discípulos, andá y preguntale, ¿eres tú el que te había de venir o esperaremos a otro? Impresionante. Póngase y reflexione. Juan lo bautizó al Señor. Juan le dio los discípulos para que siguiera al Jesús, porque él dijo, es necesario que yo mengue y que él crezca. Juan, el primo hermano, pero dudó. Eso hay un mensaje para usted hoy, que por más creyente, por más supercristiano que sea, usted puede llegar a la duda. Porque es lógico, somos humanos, no somos inteligencia artificial, no somos robots, somos humanos. Creado a imagen y semejanza de Dios, somos humanos. Pero Dios le da este ministerio, confió en Juan y le da este ministerio. Usted y yo somos llamados a preparar el camino del Señor. En aquel entonces el pueblo de Israel había sido infiel. Y hubo silencio entre el último libro del Nuevo Testamento, Malaquías, y el primer libro de Mateo. Hay 4 siglos de silencio. Mire cómo se repite la historia bíblica. El pueblo de Israel estuvo 4 siglos en Egipto. Hubo silencio de parte de Dios, pero Dios envió un libertador. ¿Quién fue? Dios usó a Moisés. Pasó 4 siglos. Acá pasaron 4 siglos y Dios envió un libertador. ¿Quién es el mejor libertador de los libertadores? ¿Cómo se llama? Jesús, el unigénito, el verbo hecho carne, la luz del mundo, el pan que descendió del cielo, el que lleva un cinto que dice fiel y verdadero, aquel que su boca es como trueno, sus ojos como llama de fuego. Ese es Jesús. Hubo 4 siglos de silencio, pero Dios no se olvidó de su pueblo. Si usted está pensando que Dios se olvidó de usted, le doy una mala noticia. Dios no se olvida. Quizás Zacarías y Elizabeth, que eran los padres de Juan, dijeron, Dios nunca se acordó de nosotros. Pero Dios se acuerda. Todo lo que usted haga, hágalo como para el Señor. En algún momento Dios te va a sorprender. Te aclaro que los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Él nos lleva una delantera de 1000 años. ¿Cuánta generación puede entrar en 1000 años? Más de 10. Porque más de 80 la persona no pasa esta vida. Así que si son de cada 80 ya tenemos 10 generaciones. Así que puede haber, si cada generación contamos que son 80, 70 años, Dios nos lleva esa delantera. Pero qué hermoso que Dios vaya delante de nosotros. Moisés una vez dijo, si tú no vienes conmigo, no iré. Es lo mejor que le puede pasar a un hombre y una mujer de Dios. Decirle al Espíritu Santo, si tú no me acompañas, yo no iré. Y aquí el pueblo de Dios, Israel, le había sido infiel. Y como consecuencia de ello, porque toda infidelidad hacia Dios trae consecuencias. Toda desobediencia trae consecuencias. Las relaciones entre Dios e Israel estaban cortadas, se habían perdido, había un silencio total, 4 siglos. Todo se encontraba en ruina. Cuando usted se aparta de Dios, entra en ruina. Cuando usted no tiene una comunión con el Señor, va a entrar en ruina. Porque Él dice, yo amo a los que me aman. Dios no es juguete de nadie. Dios está mostrando en estos tiempos que todavía estamos en el tiempo de la gracia. Todavía Dios está llamando a hombres y mujeres, porque se va a venir lo que todos hoy se burlan de la palabra de Dios, dicen que es un cuento. No importa, a Dios eso ni le mueve. Él es Dios, punto. Usted es mortal y yo soy mortal. Usted le va a dar cuenta a Dios, yo le voy a dar cuenta. Pero a Dios, ¿qué te vas a poner delante de Dios?
Estás perdiendo el tiempo. Mejor humíllate y vete a los pies del Señor. Haz como aquella mujer pecadora que fue a la casa de Simón el leproso y entró, evadió toda seguridad y entró y se tiró a los pies del Maestro. Y ahí lloraba y le secaba con sus cabellos los pies del Señor. Sin embargo, había ahí un religioso. Muchos religiosos hay en las iglesias evangélicas cristianas hoy. Había un religioso ahí y pensaba, si este fuera profeta, si fuera quien es la que le está besando, y Jesús ya sabe las intenciones y lo que estás pensando. Simón, Simón, te voy a hacer una pregunta. Había un acreedor, uno le debía 50 denarios y el otro 500, pero perdonó a ambos. ¿Quién es el que le va a amar más? Y le va a amar más aquel que debía mucho. Si tus pecados son muchos, le vas a amar mucho porque Dios te perdona. Él es el Dios perfecto que perdona nuestras desobediencias. Israel se encontraba en ruina. Los sacerdotes de aquel entonces no pertenecían al linaje sacerdotal de aquel entonces. Y hacía mucho tiempo que su cargo había dejado de ser hereditario y vitalicio. La monarquía solo existía en apariencias, bendito sea Dios, pues los romanos estaban ahí gobernando lo que es Judea, Israel, zonas aledañas. Los romanos se habían apoderado del país. Y el rey Herodes, que estaba de turno, no tenía más poder porque gobernaban justamente los romanos. Incluso Herodes ni siquiera el rey Herodes era descendiente de la casa de David. Él era descendiente de la tribu de Esaú. Bendito, él era un edomita. ¿Se acuerda cuando Esaú vendió su primogenitura por un plato de lenteja y se lo arrebató Jacob? No vendas tu primogenitura por un plato de guisado, de lenteja. No hagas como aquel que le seguía de lejos a Jesús cuando lo llevaban al patio de Anás o Caifás, alguno, para hacer ahí donde le iban a hacer todo lo que usted ya sabe, flagelarlo, burlarse para luego llevar. No hagas como Pedro, que le negó 3 veces. Pero gracias a Dios que Pedro se arrepintió. Y Herodes, el rey, era un edomita. Él era descendiente del linaje de Saúl. Y en Israel en aquel entonces hacía mucho tiempo que no había profeta. Por eso Dios levantó a Juan. Pero para levantar un Juan en tu familia es porque sus papis, Elizabeth y Zacarías, oraban. Para levantar un Samuel es porque su madre, Ana, derramaba lágrimas en el templo. Para levantar una descendencia de David es porque Elizabeth, aquella que le acompañó a su esposo Elimelech con sus hijos a ese país moabita, era porque había alguien que oraba. Toda oración trae paga. Toda oración he respondido. Cuando Israel estaba en cautividad, bendito sea Dios, en Egipto, orando, porque ellos llega un momento que clamaron, dice la palabra, Dios le preparó un Salvador. Dios siempre tiene algo para bendecir tu vida. Y a pesar de todo esto, Dios quería salvar no solamente a Israel que estaba apartado de las cosas del Señor, sino también al pueblo gentil que había en ese entonces. Bendito sea Dios en esta preciosa hora. Y Dios quería redimirlo por la gracia a través de Jesucristo. Dios, el creador de lo visible e invisible, quería visitarlo y los visitó. Pero para ello habría que preparar el camino. Dios tenía que mandar a alguien delante de él para que prepare. Voz que clama en el desierto. ¿Quién era aquel voz que clamaba? Aquel que tenía el espíritu de Elías. ¿Quién era ese hombre? Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios, bendito, que aconteció que ejerciendo, como dije antes, Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de la clase de sacerdotes. Él venía de la descendencia de los sacerdotes Abías y su mujer era del linaje de Aarón.
Así que eran hombres y mujeres que servían a Dios porque ya venían de una familia que servían en el templo. Y conforme a la costumbre de ese tiempo, le tocó, bendito sea, por suerte, ofrecer ese día, ofrecer incienso y entrando en el santuario del Señor. Él entró hasta el lugar santo, no al lugar santísimo. Hay que aclarar esto, porque estaba dividido por una cortina, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una sola vez en el año. Aquí no, aquí entraban por la mañana y por la tarde en el lugar santo a ofrecer la oración. Y ahí estaba el ángel esperándole. Quizá hay un ángel esperándote ahí en tu casa, quizá en tu trabajo, quizá en tu viaje. Hay un ángel y te está diciendo hoy, no temas, porque tu oración ha sido oída. Bendito sea su nombre. Él es grande en esta hora. Santo es el Señor. ¿Y qué dice más el libro de Lucas? Y siendo sumo sacerdote en aquel entonces, como empecé el mensaje de hoy, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan dice que fue por toda la región contigua al Jordán. ¿Y qué predicaba Juan? Él anunciaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. El bautismo en aquel entonces, en los días de Juan, no era muy desconocido por los israelitas de aquel entonces. ¿Por qué? Porque ellos practicaban cierto bautismo. Si no, usted no va a entender. Ellos venían a Juan para ser bautizados. O sea que sabían ellos. Y ellos venían a ser bautizados. Pero aquel entonces los judíos, los israelitas, usaban el bautismo para convertirlo a los prosélitos, a los griegos, a los que estaban, los romanos, algunos de ellos, para que se conviertan al judaísmo, o sea, a la fe de Israel, ¿no es cierto? Bendito sea Dios en esta hora. Y se trataba de un lavamiento simbólico en el que esta gente purificaba sus pecados que habían cometido, que eran hombres y mujeres paganas, o sea, idólatras, para hacer una conversión y empezar a servir al Dios vivo. Yo no sé a qué Dios está sirviendo usted. Si usted está sirviendo a un Dios vivo, porque la palabra dice, no busquéis entre los muertos al que vive. Él vive. O usted está sirviendo a un Dios pagano, un Dios de muchos dioses, que no ve, no escucha, no habla y no camina. Bendito sea Dios en esta hora. Él es bueno para con tu vida y la mía. Lo bueno de Juan y lo sorprendente de Juan el Bautista era que él insistía en que los que venían eran los mismos judíos que tenían que bautizarse para el encuentro con el Mesías. Fíjese que el Mesías en cualquier momento va a volver, pero ella no va a venir para que lo crucifiquemos nuevamente en la cruz. Él viene para llevarse a su pueblo. Y si usted no está preparado, haga frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál sería esos frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cuál puede ser un fruto de un cristiano? Amar, ayudar al prójimo, no hacer mal lo que estaba haciendo que a Dios no le agrada. Tantas cosas hay para que usted pueda pensar, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y Juan les advirtió que no podía confiar. Juan, cuando habla su mensaje, le dice que no podían confiar en aquellos que eran descendientes de Abraham, porque eso literalmente no les servía de nada. Así que por medio de este bautismo, Juan tenía la finalidad de reunir al verdadero pueblo de Israel y prepararlo para la manifestación, porque el Mesías ya estaba, ya vivía. Jesús estaba preparando, esperaba la edad de los 30 años para comenzar su ministerio público. Juan comenzó su ministerio también a los 30 años, ahí junto al río Jordán. Sansón comenzó su ministerio a los 30 años. El rey David fue ungido a los 30 años, porque la ley pedía que a los 30 años empezaran. Y ahí estaba el ángel que le había dicho a Zacarías, cuando le anunció el nacimiento de su hijo Juan. Y le dice así, el texto de la palabra dice en Lucas capítulo 1 versículo 17, para preparar, le dice, así le dice, para preparar al Señor un pueblo dispuesto.
¿Usted está preparado? ¿Se está preparando para el Señor? ¿Se prepara usted cada vez que va a la congregación de los santos? ¿Se prepara en oración cuando se levanta? ¿Se prepara en oración cuando anda caminando? ¿Se prepara siempre delante del Señor? Porque Él ya está. Él está a tu lado. Y hoy, después de más de 2000 años, se viene anunciando, se viene diciendo, preparando a un pueblo gentil, que es usted y que soy yo. ¿Qué se le puede decir? Arrepentite, deja esa mala vida que estás haciendo, arrepentite. Hacé como Nicodemo, que va a Jesús de noche y le dice, ¿qué debo hacer? Y Jesús le dice, tenés que nacer de espíritu, nacer de agua. Pero yo soy viejito, vio la excusa perfecta del ser humano. No, yo no tengo tiempo, no, no es para mí, es para vos. Tú estás de paso por esta tierra. En algún momento no te vas a despertar más como esta pobre gente de allá de Tailandia que les sorprendió un terremoto de 7.7. Tenemos que estar preparados porque tus días no están en tus manos, están en las manos del Señor. Tu vida no está en tus manos, está en la mano. Por eso no te jactes, sé humilde. Y hoy más que nunca se anuncia que Jesús viene. El profeta menor Amós, que yo a veces empiezo con ese, dice, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. El primer requisito para este tiempo, y como fue en los días de Juan, es el mismo. Dios no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuál puede ser un requisito para tener un encuentro con Jesús? Un requisito es el arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de pensamiento, cambio de vida. Si hoy te está yendo mal, revierte tu situación, vuelve a Cristo, vuelve a Él. Él tiene misericordia. Dice que su misericordia va de generación en generación. ¿Qué dice las Escrituras de lo que estoy compartiendo? Dice así, dice, siendo gobernador Poncio Pilato de Judea, Herodes, tetrarca de Galicia, bendito sea su nombre, el Juan, el Bautista, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para el perdón de pecado. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a Galilea, después que le encarcelaron a Juan, el Señor comienza diciendo las mismas palabras. Fíjese que el Espíritu Santo siempre emplea el mismo lenguaje. El Señor Jesús comenzó con estas palabras: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando Jesús mandó a los discípulos de dos en dos, ellos anunciaban arrepentíos. Cuando Pedro comenzó su ministerio en Hechos de los Apóstoles, cuando él predica por primera vez, le dice a los que estaban ahí, que eran como 3000 judíos, le dice, arrepiéntanse. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, estaba ya por viajar, porque él pidió para viajar a Roma, en Europa, él estaba frente al rey Agripa y le dice, arrepentíos. Fíjese que el lenguaje del Señor es el mismo. Juan usó arrepentimiento, el mismo Señor usó arrepentimiento, los discípulos usaron arrepentido, Pedro anunció arrepiéntanse, Pablo, arrepentidos. Fíjese que Dios no cambia, el lenguaje de hoy es el mismo, hay que arrepentirse, somos malos. La Biblia dice que no hay uno solo bueno, dice el libro de los Romanos, no hay uno que busque a Dios. Hoy casi nadie, ni los creyentes quieren buscar a Dios. Yo no sé qué está pasando. Sabemos que la Biblia dice que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, hombres iracundos, perversos, orgullosos, altivos, egocéntricos. ¿Se está cumpliendo? Yo creería que sí. El juicio, dijo Pedro, empieza por la iglesia. Hoy las iglesias, cuando escuchan un mensaje fuerte, ya no vienen más. Pero bueno, no es mi problema, es tu problema.
Mi problema es callarme y no dar el mensaje como debe ser. Ese sería un problema para mí. El atalaya tiene que advertir, el atalaya tiene que hablar. Bendito sea su nombre. Como dice el libro de Marcos con respecto a Juan. Como está escrito, dice, voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Marcos nos dice, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara el camino delante de ti. ¿Cuál es el mensaje de estos 2000 años? Es el mismo. Bendito sea su nombre. Dios es bueno con usted y conmigo. Fíjese que cuando Jesús iba a comenzar esos 40 días y esas 40 noches en el desierto, el ayuno, que lo preparó ahí, lejos, en soledad, con el Padre, con los ángeles. Dice que vino a Juan, él vino, y él viene y le dice para ser bautizado, y Juan le dice que no. Entonces Jesús le dice, dejemos que se cumpla la palabra del Señor, dejemos que se cumpla la justicia de Dios. Y dice que Juan lo bautiza, obviamente el Señor se inmersa en el agua, sale, y dice que se abrió los cielos, y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Inmediatamente viene una paloma, y descendió sobre los hombros del Señor. La paloma es pureza, la paloma es humilde. Una paloma que es símbolo del Espíritu Santo no va a descender sobre los hombres de cualquier mujer o cualquier hombre que no esté consagrado a Dios. Mi Señor Jesús estaba consagrado al Padre. Por eso Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Todo escucharon porque fue la voz del Padre. Bendito sea su nombre. Gracias a Dios que no había celular en esa época, sino grababan para los incrédulos de hoy. Nosotros andamos por fe, no por vista. Bendito sea el Señor. Y fíjese que la paloma vino y se posó sobre el maestro. La paloma está volando, quiere posarse sobre tu vida, varón, mujer. Pero para que la paloma baje sobre tu vida, tenés que tener una consagración a Dios. La paloma no es como el cuervo en la época de Noé. Dice que cuando terminó el diluvio, Noé dejó salir un cuervo y una paloma. El cuervo no volvió porque es carroñero, y la paloma volvió con una planta de olivos. Qué hermoso que es el Espíritu Santo para que venga a tu vida, varón, tu vida, mujer. Es tan lindo el Señor, es tan lindo, que una vez que Él viene a tu vida empieza a ser transformada. Fíjese que Nicodemo fue un discípulo en secreto. Él creyó en el Señor. José de Arimatea creyó en el Señor. María Magdalena creyó en el Señor. La mujer pecadora creyó en el Señor. Susana, la mujer de Chuza, el intendente que estaba de turno del rey en aquel entonces, creyó en el Señor. Felipe creyó en el Señor, Natanael creyó en el Señor, Mateo, recaudador de impuestos, creyó en el Señor. Zaqueo, jefe de los publicanos, de los que le robaban a su propio pueblo, creyó en el Señor y devolvió cuadruplicado. Hace poquito escuché una mujer de Dios, que no voy a dar el nombre, porque acá el único nombre que doy se llama Jesús. Ella estaba en el tema de esto de los pactos, de eso que le sacan plata a los hermanos, esos hermanos que no leen la palabra de Dios, esas hermanas que tampoco leen y se dejan manipular por el hombre y la mujer. Y esta mujer tuvo la misericordia de Dios, del Espíritu Santo, que la tocó y dijo, gracias a Dios que me desperté de robarle a mi gente. Y empezó a devolver plata, empezó a devolver. Y mandó un mensaje para aquellos que están en la misma. Dijo, devuélvanle la plata a los hermanos. Esos pactos no existen. Acá el único pacto que existe es el nuevo pacto de la Santa Cena. Bendito sea su nombre.
Quizá algunos de los que están escuchando se olvidaron de los 10 mandamientos. No tendrá dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y lo que está abajo en la tierra, ni abajo de los ríos, abajo del mar en la tierra. No tomarás el nombre de Dios, tu Dios, en vano. Acuérdate del día para dedicarte al Señor. Dios te deja trabajar 6 días, pero hay un día que tenés que dedicarte al Señor. Dale gracia que tenés vida. Dale gracia que tus hijos también. Honra a tu padre, para esos jóvenes que quizá alguno está escuchando. Y a tu madre. Si tú no honras a tu padre y a tu madre, te irá mal. Mal. Bendito sea Dios. Que les habla no tuvo padre, pero tengo un padre rico. El Salmo 27 dice, si tu padre y tu madre te dejaran, con todo te recogeré. A mí el Señor me recogió. Me crié sin padre, pero gracias a Dios que tengo un padre de las luces. Un padre que creó los cielos y la tierra. Un padre que muy pronto me va a llevar a su presencia, donde hay calles de oro, mar de cristal, donde no entra la envidia, no entra el celo, no entran los ladrones, no entran los hechiceros, no entran los mentirosos. Ahí no entran ese tipo de espíritu que están en la gente hoy. No hablarás mal contra tu prójimo. Hoy escuchás que hablan mal de los hermanos. ¿Cómo vas a hablar mal de tu hermano si fue lavado con la misma sangre que tú fuiste lavado? No codicies el auto, el coche o la mujer de tu prójimo. Haz como los soldados acá, que Juan le dice, susténse con su salario. Estén contentos con su salario. Pero uno de los mandamientos más importantes que hoy, lamentablemente, la gente cristiana han dejado es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu mente. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están? Yo no los veo. Por eso Santiago deja claro en su libro, dice, con respecto al pecado, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Por más que usted se disfrace, por más que la mona le vista de seda, como decimos aquí en la Argentina, es mona, sigue siendo mono. Salvo que usted sea un descendiente del mono. Bueno, yo con la edad que tenga nunca vi que el mono sigue siendo mono. Así que si usted cree en eso, en el Big Bang, bueno, le ruego, le doy una exhortación, algo lindo para usted, busque de Dios. Porque aquí estamos de paso, pero lo eterno estamos viviendo por los siglos de los siglos. Te está esperando un nuevo nombre en los cielos. Te está esperando un nuevo cuerpo. Te está esperando una habitación con todo el confort que quizá aquí en la tierra usted hoy no lo tiene. Ese es el Padre que yo hoy alabo y glorifico. Es el Padre de la riqueza. Todo es de Él. Todo fue creado por Él. Bendito sea su. Y el evangelista Mateo, ¿qué nos puede decir de Juan? Que introduce en el Nuevo Testamento a un Juan, nacido de un sacerdote llamado Zacarías, de una mujer que servía en el templo también con sus oraciones, llamada Elizabeth. Y el ángel le dice, lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios. Si usted hoy tiene algo en su mente que usted dice, Dios no me escucha, el Espíritu Santo no me escucha, Jesús no me escucha. Bueno, le tengo que decir que estamos equivocados. Usted está equivocado, Dios te escucha. Está buscando el momento justo para sorprenderte. Está buscando el momento preciso. Aquí este hombre llamado Zacarías y esta mujer que era estéril, le recuerdo que era estéril, y ya anciana, Dios lo sorprendió. En un mediodía, con el sol a los 50 grados, estaba Abraham en su tienda, y de repente él ve a lo lejos 3 forasteros que venían hacia él. Abraham se preparó, trajo el agua para lavarle los pies, trajo el pan, todas las cosas para servirlo a estos forasteros. Pero Abraham no sabía que el que venía hacia él era el creador
de los cielos, el creador de Abraham, el creador de las estrellas, el creador de los océanos, el creador de los montes, los valles, el creador de la naturaleza misma. Y cuando este forastero con sus 2 ángeles se iban a ir, le dice a Sara, tenía ya 90 años, Abraham 100, o vamos a restar un año, Abraham 99, Sara 89, porque en 9 meses esta anciana estéril concibió a su hijo Isaac, la promesa. Hay una promesa para usted que está escuchando, hay una promesa, pero dejemos que se cumpla la palabra de Dios. Dejemos que la justicia de Dios se cumpla. Ya te llegará tu bendición. Mientras tanto, nada es imposible para Dios. Mientras tanto, oremos, confiemos y dejemos, como dijo el apóstol Pedro, todas nuestras cargas a los pies del Maestro. Bendito sea Dios. Aquel centurión romano llamado, que está ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, ahora no me sale el nombre, bendito sea Dios, él hacía ofrenda, oraba, y el ángel fue enviado por Dios. Y le dice, anda a buscarme, Cornelio, ahí está, anda a buscarme aquel que tiene por sobrenombre Pedro, él está en Jope, en el puerto de Jope, tráelo. Él te va a decir lo que tiene que hacer. Y dice que este hombre llamado Cornelio reunió a toda su familia, a sus amigos más íntimos, los preparó ahí, dice, ya viene Pedro con el mensaje. Y vino Pedro y habló ¿de quién? De Jesús. Cuando usted se reúna con sus amigos, su familia, hable de Jesús. No hable de política, no hable del fútbol, no hable de lo que le gusta. Hable de Jesús, de Jesús, de Jesús. Él es el único que tiene que ser elevado, alabado, glorificado. Jesús. Y termino con esto. Que Dios te bendiga de donde te encuentres. Preparémonos con frutos dignos de arrepentimiento. Si usted hoy está haciendo lo malo delante de Dios, haga un cambio de 180 grados. Produzca un fruto digno de arrepentimiento. Trabaje para la obra de Dios. Si no puede trabajar, ayude para la obra de Dios. Con esto no le estoy pidiendo dinero porque mi papá es rico. Pero si usted siente, hágalo como para el Señor. Todo lo que usted haga, hágalo como para el Señor. Dios te está mirando y quizás te manda un ángel y te sorprenda y te diga, Juan, Patricia, el Señor escuchó tus oraciones. Pedro, Pablo, Lucas, Elizabeth, Claudia, quien esté ahí, María, Ana, Dios escuchó tus oraciones. Padre, gracias te doy en esta hermosa hora, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Yo te alabo y te glorifico y te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Gracias por estar ahí, gracias por lo que van a escuchar y los espero mañana en Fray Luis Beltrán y Magallanes, barrio La Blanquita, Libertad, Merlo Sur. Ahí estaremos alabando porque Él es merecedor de alabanza desde las 10 de la mañana. Los espero. Paz del Señor. Buena semana.